Buenas tardes, estudiantes, continuamos con la clase de lo que es física. Esta vez estamos con termodinámica, es un tema totalmente nuevo y también un poco avanzado. Se refiere principalmente al uso del calor como fuente de energía. Aquí se debe la imagen que vemos de uno de los primeros vehículos motorizados, los cuales utilizaban el vapor para moverse, a diferencia de los vehículos actuales que utilizan el motor de combustión. Antes de empezar con el tema de termodinámica, tenemos que observar un repaso de lo que era trabajo, específicamente trabajo mecánico. ¿Recuerdan? Mecánicamente, trabajo, que se representa con W, se refiere a la relación entre el componente de la fuerza y el desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo realizado por una fuerza constante al mover un objeto es igual al producto de la magnitud del desplazamiento y el componente de la fuerza que sea paralela al desplazamiento. Es decir, trabajo se refiere a la acción en la cual aplicamos un tipo de fuerza para realizar un movimiento una cierta determinada distancia, ¿verdad? Su simbología desde su fórmula era trabajo es igual fuerza por distancia, donde sus unidades de medida eran trabajo es igual newtons por metro, lo que nos da un resultado el joule. El joule es una unidad de trabajo, una unidad de energía y también es una unidad de calor. Ya vamos a revisar cómo es que aplica este sistema de medida. Aunque estamos viendo lo que es trabajo, hay muchas formas de producir ese trabajo. Una de esas formas es mediante la energía. La energía se puede tomar de varias formas. Una de esas formas es mediante el calor o también mediante el frío. A eso se debe el estudio de hoy sobre la termodinámica, que está relacionada directamente con lo que son las temperaturas. Entonces, en sí, ¿qué es termodinámica? La termodinámica es la parte de la física que se encarga de la relación entre el calor y el trabajo. Todo el calor, tanto el calor como el trabajo, son modos en que los cuerpos y los sistemas transforman su energía. Esto permite establecer un equivalente mecánico del calor. Vamos a observar los siguientes ejemplos, ¿bien? Veamos el primero, nos dice de trabajo mecánico convertir a calor. Si frotas dos bloques de hielo, comprobarás que se derriten, aunque estés en una cámara frigorífica a una temperatura menor a los 0 grados. Bien, es decir que si yo tomo dos cubos de hielo y los froto, aunque yo esté dentro de un congelador, supongamos, los cubos de hielo se van a derretir debido a la fricción que hay entre ellos. Y no solamente eso, también a la temperatura que se distribuye entre los dos bloques de hielo. Antes de continuar, también decirles que el tema de hoy es 100% teoría, no hay fórmulas, por lo tanto necesito que presten su máxima atención, ya que su tarea de hoy será en base a la explicación de un fenómeno físico que tiene que ver con la termodinámica, así que mucha atención a la explicación. Continuando con el segundo ejemplo, vamos a poner esta imagen. Quiero que se fijen que tenemos dos bloques de hielo. Uno de ellos está sobre unas monedas y otro está sobre una tapa plástica. Pero fíjense que el cubo que está sobre las monedas se está derritiendo más rápido que el cubo que está sobre la tapa. ¿A qué se debe esto? Yo les hago una pregunta. Si ustedes introducen unas monedas o algo metálico a su congelador, luego de sacarlo se darán cuenta que está muy frío, pueden palpar que está frío. Sin embargo, si meten un componente de plástico, una botella de plástica, supongamos a su congelador o su refrigerador, se darán cuenta que no está tan fría la botella en plástica en sí. Si tiene agua dentro, lógicamente se sentirá muy fría. Pero si yo solamente ingreso una botella plástica vacía y la saco, me daré cuenta que no está muy fría. ¿A qué se debe esto? Se debe a que el plástico no retiene mucha temperatura, ya sea calor o frío, igualmente con otros tipos de materiales. Pero en cambio, el metal sí absorbe la temperatura, sea calor o frío. Entonces, ¿por qué motivo estas monedas hacen que el hielo se derrita más rápido? Eso es porque las monedas están absorbiendo toda la temperatura del hielo. Por esa razón es que se está derritiendo más rápido. En cambio, el plástico, como no absorbe toda la temperatura tal como las monedas o los metales, esto hace que el hielo se derrita más lentamente. Bien, otro ejemplo tenemos de calor a trabajo mecánico, es decir, convertir el calor, una temperatura, a un trabajo. En una máquina de vapor, por ejemplo, la expansión del vapor del agua que se calienta produce el desplazamiento de un pistón. Este era el principio de las primeras máquinas de vapor que se utilizaron ya hace muchos años, en lo que eran los ferrocarriles, en lo que eran los barcos de vapor. En un principio,
Se trataba de un combustible, es decir, se utilizaba el carbón o madera, la cual hacía hervir un gran contenedor de agua. Ese contenedor de agua, llamado caldera, expulsaba vapor hacia un cilindro. Este cilindro hacía que un pistón se moviera de atrás hacia adelante, lo cual al moverse hace girar una rueda, la cual produce el movimiento. Es casi parecido a los motores de combustión actual, donde ingresa la gasolina explota y hace que se mueva el pistón. Bien, solamente que en este caso el combustible es el carbón, el cual calienta el agua, y el elemento fundamental de este sistema es el vapor en sí. No es ni el agua ni el calor, es el vapor. Si no hay vapor, no puede funcionar la máquina de vapor. Este solamente es un ejemplo de calor a trabajo mecánico. Los motores de combustión también son otro ejemplo en el cual se convierte calor a trabajo mecánico. Muchos electrodomésticos, como son las tostadoras, las planchas, también son otro ejemplo. Transformamos el calor en un trabajo mecánico, ¿verdad? Ahora vamos a ver la relación entre el trabajo y el calor, que fue lo que vimos al inicio. Por esa razón estábamos realizando un repaso de lo que era trabajo. Son métodos de transformación de energía. Utilizan la misma unidad de medida en el sistema internacional, que es el joule. Además, es habitual utilizar la caloría, que se identifica con cal, para medir el calor. La conversión entre caloría y julios o joules viene dada por la siguiente fórmula. Una caloría es igual a 4,18 joules y un joule es en cambio igual a 0,24 calorías. Tal vez ustedes en este momento al escuchar calorías deben estar pensando en los alimentos o el tipo de valor nutricional que viene registrado en las etiquetas de los alimentos. En base sí y en base no, ya que el término caloría es un término muy amplio. Caloría es una cantidad de calor, que es una forma de energía, necesaria para producir un incremento de temperatura de 1 grado en una muestra de agua con una masa de 1 gramo, desde 14.5 grados hasta 15,5 grados. Su símbolo es cal. Otra forma de caloría, también la de los alimentos, es una variante empleada en el estudio de la nutrición. Era sustituir la cantidad de agua referida por 1 kilogramo, o sea, una cantidad más grande. Esta era la primera fuente de ambigüedad, es decir, la primera forma de medir una caloría. A estas variantes basadas en kilogramos se les llamaba caloría kilogramo, kilocaloría, caloría grande o caloría, y su símbolo era cal igualmente, pero con la C mayúscula. También se mencionaba con la K se escribía caloría, o sea, cal. Kilocalorías se refiere principalmente a lo que son los valores nutricionales de la comida, pero en cambio calorías se refiere a la fuente de calor necesaria para realizar el trabajo. Aquí podemos observar cómo el incremento de temperatura del agua de 1 grado centígrado equivale a este mechero, el cual está dando una fuente de 1 caloría. Bien, entonces caloría en sí es una fuente de calor, pero kilocalorías en cambio se refiere al componente nutricional que contienen ciertos alimentos o los alimentos en sí. De hecho, nuestro cuerpo produce calor, así que también va relacionado en ese ejemplo. Cuando nosotros hacemos ejercicio, también estamos generando calor, lo cual también se puede medir en calorías. Tal vez los que han practicado ejercicio en los que gimnasios o con un entrenador debieran haber escuchado el término de calorías perdidas, calorías ganadas. Es debido a eso. Calorías perdidas son aquellas las que se pierden mediante el ejercicio y las ganadas son aquellas que se ganan en cambio mediante la ingesta de alimentos. Vamos sobre la propagación de la energía térmica. ¿Cómo se propaga ese tipo de energía? El calor es una forma de transferencia de energía que tiene lugar entre cuerpos debido a sus diferencias de temperaturas. Hay 3 mecanismos diferentes de transmisión de energía térmica entre cuerpos o entre distintas partes de un medio. Bien, es decir que los objetos pueden transmitir energía térmica entre ellos, pero de distintas formas. La primera forma es mediante la conducción o conductividad. Tiene lugar en los sólidos, todo lo que es sólido. El transporte de energía térmica se produce de partícula a partícula mediante choques entre sus componentes, átomos o moléculas, que transfieren energía cinética. Lo contrario sería un elemento que no conduce el calor. A esto se lo conoce como un elemento aislante.
¿Qué se refiere conducción? Conducción es cuando un objeto que es sometido a temperatura, todo el objeto adquiere esta temperatura. Estos tipos de conducción es principalmente en los sólidos, como por ejemplo los metales. Si yo, por ejemplo, inserto una vara de metal en una llama, en un mechero, aunque la punta se esté quemando, todo ese calor se transmitirá hacia toda la barra de metal y lógicamente me quemaré la mano. Esto pasa con los metales. Pero en cambio hay otros elementos que aunque los ponga directamente en el fuego, se pueden consumir, pero yo no me quemo. Esos se llaman elementos aislantes. Por ejemplo, la madera. Si este barra de metal fuera una barra de madera, en cambio un palo, solo se quemaría la punta, pero yo no me quemaría la mano. Eso es debido a que el calor no se está transmitiendo por la madera. Lo que está haciendo el calor es consumiendo la madera, pero solo la madera que está expuesta en el fuego, ¿verdad? Lo mismo pasa con el papel. Si yo acerco papel hacia el fuego, solo se quemará la parte que estoy asomando al fuego, pero la parte desde donde estoy sujetando el papel no se va a quemar, a menos que yo vaya acercando el papel más hacia el fuego, ¿verdad? Lo contrario sería, en cambio, los elementos aislantes, que era el ejemplo de la madera que les puse. Si acerco la madera al fuego, yo la puedo acercar, se puede consumir la madera, pero yo no me quemo hasta que lógicamente introduzca mi mano con el pedazo de madera a las llamas. Igual pasaría con el papel. Un ejemplo más práctico de elementos aislantes es el fósforo. Cuando ustedes encienden un fósforo, lo que se ve que se enciende es la llama de la punta del fósforo, ¿verdad? Y lógicamente, si es que no lo apago rápido, esa llama irá bajando hasta llegar a mi dedo, ¿verdad? Si el fósforo fuera un elemento de conducción, entonces en cuanto enciende el fósforo, automáticamente se calentaría todo el palo del fósforo, ¿verdad? Lo cual no sucede. Otra forma de propagación del calor es mediante la convección. Tiene lugar en líquidos y gases principalmente. El calentamiento local de una porción de fluido provoca una disminución de su densidad, o sea que su densidad se hace menor, se hace más liviano este objeto, este gas o este líquido. Es decir, la aplicación de calor provoca que el líquido cambie de comportamiento. Por ejemplo, el agua al calentarse se convierte en vapor. Bien, entonces lo que es convección se refiere a que al aplicar calor, principalmente en líquidos y gases, estos cambian su composición química, su composición física. Por ejemplo, el agua o la mayoría de líquidos, cuando se los calientan, estos hierven y se convierten en vapor. O sea, se han convertido de estado líquido a estado gaseoso, ¿verdad? Como por ejemplo lo que sucede al cocinar. Si yo cocino en una estufa, en una cocina, el agua al hervir se convertirá en vapor. Esto se llama convección. Cuando el producto del calor se está transformando el gas o el líquido que está a su alrededor. Una llama, por el simple hecho de estar encendida, también está realizando convección, ya que está calentando el aire a su alrededor. Por esa razón, yo puedo sentir el calor de una llama, aunque no meta la mano directamente en la llama. Otro ejemplo inverso de convección sería en cambio el utilizado en aires acondicionados y refrigeradores. El refrigerador esencialmente sirve para enfriar, ¿verdad? Pero si ustedes tocan la parte de atrás del refrigerador, se darán cuenta en cambio que está caliente. Entonces, ¿cómo es que una máquina o un electrodoméstico que produce calor, esencialmente produce calor, pueda enfriar? Esto es porque realiza un proceso a la inversa, es decir, utiliza calor para convertir, está transformando ese calor en una fuente de enfriamiento, o sea, se está aplicando convección. Bien, igualmente pasa con los aires acondicionados. El motor exterior del aire acondicionado está caliente. Sin embargo, en el interior de la casa, el aire acondicionado está expulsando aire frío. Esto se debe a la convección del aire que pasa por el exterior del aire acondicionado. Y por último, la última propagación de energía, tenemos la radiación, que es la más común. La energía térmica se transmite mediante ondas electromagnéticas, principalmente radiación infrarroja, por lo que no se necesita ningún medio material. Es el caso del calor del sol o de las lámparas. ¿A qué se refiere que no se necesita ningún medio material? Significa que yo no necesito algo para demostrar que cierto objeto o cierta cosa está caliente, ya que por sí solo está demostrando calor, está irradiando calor. Uno de esos ejemplos es un foco o las lámparas. Las lámparas, con el simple hecho de encenderlas, irradian calor. Por esa razón es que no hay que tocarlas, ¿verdad? Lo mismo pasa con el sol. Por eso decía que es el ejemplo más frecuente. El sol
irradia calor, o sea, mediante radiación. No es necesario que yo pueda tocar el sol para yo saber que está caliente o que está emanando calor. Lo mismo pasa con una llama cualquiera. Si esa llama yo le acerco un poco la mano, puedo sentir el calor, ¿verdad? Eso se llama radiación. El calor, el fuego, la llama, está expandiendo su calor debido a la quema del aire a su alrededor. Y producto de eso, yo estoy sintiendo la radiación del calor. También puede suceder con temperaturas bajo cero, o sea, con temperaturas frías. Lo que es, por ejemplo, en la refrigeradora. Si yo abro la refrigeradora, sentiré lo que es el aire frío, ¿verdad? Sin necesidad que yo meta la mano en la refrigeradora, en el hielo, directamente puedo sentir de que está frío. El mismo principio sucede con los aires acondicionados. Hay situaciones donde se presentan los tres tipos de propagación: conducción, convección y radiación. ¿Dónde podemos observar esos tres tipos de propagación? Al momento de cocinar. ¿Cuál sería la radiación? La radiación sería el calor de la estufa, ¿verdad?, que está emanando calor de las hornillas. ¿Cuál sería la convección? La convección se produciría dentro de la olla, ya que al momento de cocinarse los alimentos está cambiando su estructura física, ¿verdad? Si yo estoy, digamos, haciendo un arroz, por ejemplo, entonces el calor del vapor hace que el agua cambie a una forma gaseosa, e igualmente el arroz cambie de un estado sólido a un estado más blando. Igualmente, si yo, por ejemplo, frío carne, el calor hace que la carne cambie su estructura de flácida y grande, se encoge al momento de cocinarla, ¿verdad? Y se hace más dura. Esto se debe a convección. ¿Y cuál sería la conducción? La conducción sería que la olla en la cual se estoy cocinando se está calentando, ¿verdad? Producto de la radiación de la hornilla, que está calentando la olla, y esta olla, al ser de metal, está produciendo conducción. Toda la olla está caliente. Aunque yo la agarre por el mango, si es que el mango no tiene plástico, lógicamente, entonces me estaría quemando la mano debido a que toda la olla está conduciendo calor. Veamos la primera ley de la termodinámica. Como todo principio físico, tienen sus leyes, los cuales derivan de estudios anteriores, ¿verdad? Se refiere a la cantidad total de energía en el universo y en particular declara que esta cantidad total no cambia. Dicho de otra manera, la famosa frase de la primera ley de la termodinámica que dice que la energía no puede crear ni destruir, solo puede cambiarse o transferirse a otro objeto, de un objeto a otro. O lo que se dice más comúnmente, la materia no se destruye ni se crea, solo se transforma, ¿verdad? Aquí tenemos unos ejemplos de cómo se transforma la energía. Tenemos aquí un ejemplo de energía química, un helado. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de calorías alimenticias? Las calorías alimenticias son un medio de ingesta, es decir, que nosotros comemos. Necesitamos esas calorías para nosotros poder producir energía, ¿verdad? Nuestro cuerpo, al ser caliente, ¿verdad?, produce también lo que es energía, en este caso, energía cinética. Las bebidas energéticas, que seguramente ya han probado alguna vez, estas bebidas energéticas se basan principalmente en lo que es la glucosa, el azúcar, lo cual sirve para que las personas que practican deportes puedan realizar actividades físicas de alto impacto. Otra forma de transformación de la energía es mediante la energía luminosa. La energía luminosa produce una energía química, ya que con la ayuda del sol las plantas pueden hacer la fotosíntesis, ¿verdad? Esto seguramente ustedes ya lo saben, ya han estudiado anteriormente este tema. Otro ejemplo, con el mismo sol, la energía luminosa del sol ayuda a lo que es la formación de electricidad mediante los paneles solares. Este es un ejemplo más de transformación de la energía calórica a otro tipo de energía, o que se transforma, ¿verdad? En los motores, también los motores de autos, los motores de motos, pasa exactamente lo mismo. Aunque en estos motores lo esencial no es la temperatura, a diferencia de las máquinas de vapor, donde sí era obligatoria y necesaria la temperatura, en este caso los motores es un producto de la temperatura. Lo que necesitamos en un motor de combustión es la explosión del combustible, pero producto de eso se genera calor.
Ese calor, aunque no es esencialmente necesario para el funcionamiento del motor, sí es necesario para el mantenimiento del motor, ya que el motor, para refrigerarse y mantener sus componentes limpios, utiliza el aceite, y ese aceite sí debe estar caliente para circular por todo el motor. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de transformación de energía, de la energía calórica. El calor producido por el pistón del motor o del motor en sí calienta el aceite para que éste pueda distribuirse por todo el motor y de esta manera trabaje normalmente. Y la última ley, que es la segunda ley de la termodinámica, nos dice que la segunda ley de la termodinámica es un principio general que impone restricciones de la dirección de la transferencia de calor y a la eficiencia posible de los motores térmicos. Es decir, que aunque la energía se transforma, no lo hace en su totalidad, como dijimos en la primera ley, y se pierde una parte en el proceso. Esta ley se refleja en las máquinas térmicas, es decir, las máquinas o aparatos que necesitan producir energía calórica o necesitan del calor para funcionar o hacer su trabajo. ¿Qué son las máquinas térmicas? Son sistemas que transforman calor en trabajo. En ellas se refleja claramente las restricciones señaladas anteriormente. Existen muchos ejemplos de aparatos que son en realidad máquinas térmicas. La máquina de vapor, el motor de un coche e incluso un refrigerador, que es una máquina térmica funcionando en sentido inverso. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la cocina. La cocina es una máquina térmica en la cual se aplica la segunda ley de la termodinámica. La primera ley nos decía que la materia no se destruye ni se pierde, solo se transforma, ¿verdad? Eso es lo que hace una cocina. Está transformando en calor en trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Cocinar los alimentos mediante el uso de las ollas, las cuales se calentaban. Esto era el método de conducción, ¿verdad? Pero al momento de hacer eso se pierde el calor, ya que no se aprovecha todo el calor. Como la llama está expuesta, todo el calor no se aprovecha, ¿verdad? Parte de ese calor se disipa. Así es como funciona una cocina. ¿Qué tipo de propagación de calor es una cocina? Es por radiación, ¿verdad? Recuerden que había radiación, convección y conducción. En este caso la cocina es por radiación. Una refrigeradora también es un ejemplo de máquina térmica a la inversa, ya que esta utiliza calor para producir frío, ¿verdad? Igualmente no se aprovecha el 100% del trabajo del calor. ¿Por qué razón? Porque el calor se puede sentir en la parte de atrás de la refrigeradora. Si se aprovechara el 100% de la temperatura del calor, entonces no se sentiría el frío, solo se sentiría el trabajo que produce la refrigeradora, que es enfriar. El trabajo es eso, enfriar de la refrigeradora, pero en este caso, al revisar su parte posterior, notamos que está caliente. ¿Qué tipo de distribución de temperatura es una refrigeradora? Es por convección, no es radiación, es convección, ya que ésta está transformando el aire en su interior en aire frío, o está transformando también el componente de calor en frío, que está enfriando el interior de la refrigeradora. Y un último ejemplo, el tren de vapor, que fue una de las primeras máquinas en elaborarse de movimiento continuo mediante combustión de carbón. Las máquinas de vapor son el claro ejemplo de la segunda ley de la termodinámica sobre la pérdida de la energía. Para que una máquina de vapor se pueda mover, se necesitaba perder mucho combustible. Y por esa razón, las máquinas de vapor, los trenes, detrás de ellas tenían un vagón repleto de carbón solamente para moverse. Es una comparación, es como si un auto necesitara de un contenedor de gasolina solamente para poder moverse, lo cual, como sabemos, no es así. Entonces, ¿a qué se debe esto? A la gran pérdida de energía. Todo este humo que ustedes ven en las partes superiores del tren es el vapor que se está perdiendo. No lo puede contener en su interior porque lógicamente explotaría el tren, ¿verdad? ¿Qué tipo de transferencia de calor es? ¿Será por conducción, por convección, por radiación o por conductividad? Por conducción. ¿Cuál creen que sea ustedes? Pues es por radiación, ¿verdad? Aquí interviene también lo que es la convección, ya que está transformando el vapor, el agua en vapor. Bien, entonces tenemos dos, convección y también radiación, ya que la caldera del tren es la que está produciendo el calor para que hierva el agua y produzca el vapor. Bien.
Esto es en cuanto al tema de la termodinámica. Como ven, solo fue una breve introducción. Por esa razón no había fórmulas, ya que es necesario primero entender lo que es la termodinámica antes de proceder a realizar algún tipo de ejercicio con las fórmulas respectivas, ya que, como les dije al inicio, la termodinámica es relacionada con el trabajo. Por lo tanto, la termodinámica es muy utilizada en distintos campos de lo que es la aplicación de trabajo o ejercicio. En su ficha pedagógica realizarán la pregunta 4 y la parte de resolución de un problema. En la pregunta 4 resolverán estas tres preguntas, las cuales las respuestas están dentro de la teoría de este video y también de las diapositivas que se les ha enviado. Y en cuanto a la resolución de un problema, aquí no deben aplicar fórmulas, solo deben explicar. Nos dice: observa la imagen de las siguientes máquinas térmicas, explica con tus propias palabras cómo utilizan el calor en sus máquinas para producir trabajo, y además indica si la propagación de calor es por conducción, convección o radiación. Bien, tenemos aquí dos aparatos los cuales realizan un trabajo. Ustedes ya los conocen, ya saben qué trabajo hacen. Simplemente deben explicar cómo es que estos dos aparatos utilizan el calor para realizar ese trabajo. Y finalmente, indicar si es que estas máquinas realizan propagación de calor por conducción, por convección o radiación.